Buenos días, hermanos, sean ustedes bienvenidos. Les habla el pastor Martín Lizárraga de la Iglesia Oasis de Salvación, y ha sido un privilegio dado por el Señor a mi vida para poder compartir en estos días, o en este día específicamente, un mensaje del Padre, ¿verdad? A los hermanos presentes, nuevamente bienvenidos, y a los que por medio de Facebook hoy nos visitan, pues mis bendiciones y el deseo de que esta enseñanza llegue a sus corazones, impacte, porque no hay enseñanza útil si no la llevamos al plano práctico. Usted puede escuchar cientos de sermones, pero si no los aplica, de nada van a servir. Van a entrar por un oído y van a salir por el otro. Roguemos al Padre para que este día la instrucción no solamente llegue a nuestros oídos y a nuestro cerebro interpretándola o entendiéndola, sino que vaya al corazón. Dicen que la distancia más larga que recorre el hombre en su vida no está medido en millas, sino en cuarta. Una cuarta es la extensión de su mano, de nuestra mente al corazón. Esta es la distancia más larga. Lo que nosotros aprendemos y lo que depositamos en nuestro corazón. Ese es el recorrido más difícil y largo en nuestras vidas. Porque podemos recibir mucho, pero podemos aplicar poco. Así es que, hermanos, esta es una invitación. Y les ruego nuevamente ir a los Hebreos, al libro de los Hebreos, capítulo 5, versículo 13. Y hoy el tema va a hablar el Señor, a través de su palabra, de discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. Sí, ese va a ser ahora nuestro tema. Leamos, por favor, y entremos en materia. Dice el versículo 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Padre Todopoderoso, bendice este mensaje y sea el Señor como aquella espada que rompe todo hueso, todo nervio, todo tendón, y llega ahí, Señor, donde nuestros pensamientos se disciernen y se toman las decisiones para nuestro caminar, en el nombre de Jesús. Aquí Pablo hace una referencia, ¿verdad?, a dos tipos de creyentes. Él habla y dice, mira, hay algunos, ¿verdad?, que son como niños. El bebé necesita solamente lechita para vivir. Pero en algún momento de su vida empieza a desear lo sólido. Y nosotros muchas veces en el área espiritual seguimos siendo, ¿verdad?, como aquellos niñitos que nos necesitamos nada más criar con pura leche. ¿Qué quiere decir la leche, verdad, en este pasaje? ¿Qué quiere expresar o qué analogía usa? Es el hecho de que nosotros, aún siendo adultos, seguimos siendo espiritualmente como niños. Y luego Pablo hace otra aseveración, ¿verdad? Y dice, en cambio, los maduros, aquellos que han madurado, ¿qué quiere decir? Aquellos que han crecido y han ejercitado. O sea, aquí se entiende que la palabra, ejercitándola, poniéndola en práctica, entendiéndola, buscando comprender el mensaje de Dios, no a Dios, porque Dios es inescrutable, pero sí su mensaje. Cuando nosotros, ¿verdad?, ejercitamos el estudio bíblico, ejercitamos las disciplinas espirituales como la oración, como la meditación, como asistir a la iglesia, como compartir el evangelio. Cuando nosotros ejercitamos estas disciplinas espirituales, entonces ya no nos conforma o ya no nos alimenta la lechita espiritual, ya necesitamos viandas. ¿Qué quiere decir eso? Algo, ¿verdad?, macizo, más conocimiento, más profundo cada vez. Y el discernimiento llega, aunque es un don, un regalo de Dios, llega cuando nosotros somos cristianos ejercitados en la palabra de Dios. Primero déjeme
definir qué es el discernimiento, aunque todos tenemos, ¿verdad?, cuando menos una idea. El discernimiento, hermano, es el juicio sano, fíjese bien, es el juicio sano que hace posible la distinción entre el bien y el mal. Es una cualidad, es un don que bajo la guía, que bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿sí?, de conocer exactamente cuál es el bien y cuál es el mal. Es aquello que nos indica a nosotros, bajo la influencia de Dios, porque el Espíritu Santo, hermano, ¿verdad?, aunque es la persona tercera de la Divina Trinidad o de la Santísima Trinidad, aunque es una persona, es una influencia divina. Un espíritu no es algo que tiene cabeza, pies y manos. Un espíritu es una influencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la presencia de Dios llega a nosotros, nos influencia, o sea, nos empuja, nos lleva a hacer algo. Vivir bajo la influencia del Espíritu Santo es vivir bajo la voluntad de Dios. Por ahí, ¿verdad?, entendemos muchas veces, por ejemplo, el DUI, cuando le dan a alguien un ticket por andar bajo, ¿qué se dice? Bajo la influencia del alcohol o de las drogas. O sea, cuando nosotros manejamos bajo la influencia del alcohol, quiere decir que vamos borrachos. Así tan sencillo. Cuando nosotros andamos bajo la influencia del Espíritu Santo, entonces adquirimos un discernimiento espiritual y eso nos permite mejor ver el bien y el mal. O sea, una persona que tiene el discernimiento, que ha sido ejercitado en la palabra del Señor, que ha ido creciendo. Yo veo niños aquí en la congregación y esos niños ahorita, ¿verdad?, les aseguro que si han estado tiempo escuchando, ya no piensan igual que un niño que va empezando. Yo veo a Génesis, veo a Estrellita, ¿verdad? Veo a los muchachos, a Marco, a Laura, ¿sí? Y ellos ya no son iguales y piensan iguales que otros niños. Ya el conocimiento espiritual ha ido en ellos trabajando y poco a poco, ¿verdad? Por eso es importante que las mamás se encarguen de traerlos, así como los manda a la escuela, decíamos ahorita en la escuela dominical, así como los manda a la escuela, ¿verdad? Así también los debe mandar a la escuela espiritual, que es la iglesia, a la instrucción de Dios, ¿sí? Entonces ese discernimiento espiritual es necesario, hermano. Es necesario, ¿verdad?, para el entendimiento de las realidades espirituales. Debemos entender que vivimos en una guerra espiritual. Hay una guerra por su alma. A lo mejor usted está tranquilo, relajado y no lo entiende o no lo ve o no lo quiere comprender, pero, ¿verdad?, bajo el discernimiento espiritual nosotros podemos ver que hay una batalla espiritual en el ámbito espiritual, o sea, en el ámbito que no podemos ver con los ojos de la carne, por su alma. Dios, ¿verdad?, peleando para su salvación, para la vida eterna a su lado. Satanás peleando como un león rugiente, buscando la manera de influenciar negativamente en nosotros para robarnos la gloria eterna. Y bajo ese punto, o bajo la, vamos a decir así, de hundirnos, de escudriñar en ese punto, vamos a ver que necesitamos, nos urge el discernimiento para poder saber qué está bien y qué no está bien. Hermano, la mayoría de las personas toman la fe como religión. La mayoría de las personas van a la iglesia y hasta nos preguntan o nos preguntamos entre unos y otros, ¿a qué religión perteneces? Usted no debe pertenecer a ninguna religión. Usted debe pertenecer a Cristo. Necesitamos discernir. Porque constantemente me preguntan a mí, ¿y es bueno el baile? Pastor, ¿y el alcohol en qué hace daño? ¿Y esto en qué hace daño? Hermano, eso quiere decir, ¿verdad?,
que a lo mejor todavía no hemos llegado a discernir espiritualmente porque nos falta estudio de la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a comparar algo si no tenemos el punto en el que basarnos? La Biblia debe de ser, ¿verdad?, la regla de fe y práctica de las personas. Todo lo que se relaciona en mi vida, yo tengo que consultarlo en la Biblia. O sea, la Biblia me marca el camino y yo decido si lo sigo o no. Por ejemplo, el divorcio. ¿Qué dice la Biblia acerca del divorcio? ¿Qué dice la Biblia acerca, por ejemplo, del alcohol? ¿Qué dice la Biblia acerca de la esposa? ¿Qué dice la Biblia acerca de los hijos? ¿Qué dice la Biblia acerca de mi trabajo? ¿Qué dice la Biblia acerca de mi administración financiera? ¿Qué dice la Biblia acerca de mi vida espiritual? ¿Qué dice la Biblia, verdad? ¿Cómo debo de vivir en el matrimonio, en el trabajo, en la escuela, en la calle, donde yo ande? La Biblia tiene, ¿verdad? Es el manual para que el hombre pueda caminar en la vida. Pero si no conocemos la voluntad de Dios, no vamos a poder tener discernimiento, no vamos a conocer, ¿verdad?, el bien y el mal. Es por eso que dice la palabra, ¿verdad?, que va a haber muchos que a lo bueno le llamen malo y a lo malo le llamen bueno, porque no sabemos distinguir espiritualmente, ¿verdad? Así es que los creyentes, hermano, con discernimiento pueden ver inclusive actitudes, deseos en otras personas, ¿sí?, que normalmente sin el discernimiento no podemos ver, ¿sí? O sea, el discernimiento espiritual es dado por Dios, o sea, es un regalo de Dios. Dios lo da como un don más, así como el don de la sabiduría, así como el don, ¿verdad?, de la intercesión, así como el don vamos a decir así, del llamado, ¿verdad?, de cada quien. Así lo regalo a Dios como un don, un regalo de Dios. Pero ese regalo de Dios es a través del Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a tener discernimiento? ¿Cómo vamos a tomar, verdad, ese regalo de Dios si no tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros? El tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿cuándo llega el Espíritu Santo a nuestras vidas? ¿Recuerda cuándo llega? Exacto. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, cuando nosotros hacemos esa oración de fe, en ese momento llega Cristo a habitar como Señor y Salvador en nuestro corazón, y en ese mismo instante la palabra dice que somos sellados, o sea, separados, apartados para Dios. En ese momento la influencia de Dios, el Espíritu Santo, empieza a trabajar en nuestra existencia. Si alguna persona todavía no tiene a Cristo Jesús en su corazón, todavía no tiene al Espíritu trabajando en sus decisiones. No nos equivoquemos, la bondad y la misericordia de Dios es para toda su creación, ¿ok? Pero el Espíritu Santo es dado a sus hijos. O sea, el Espíritu Santo es aquel que ha sido adoptado para la familia real, para la familia divina, para la familia de Dios. Es dado por Dios, entendámoslo bien, a través de su Santo Espíritu, por medio de su palabra. O sea, vamos a decir así, el discernimiento espiritual es como un cheque que Dios nos ha firmado, pero que lo traemos en la bolsa, que no lo cambiamos. No lo usamos. Hay veces que no tenemos ni para una soda, pero traemos un cheque de miles de dólares ahí, pero no lo usamos. Así es el discernimiento a través del Espíritu. ¿Y cómo vamos a usar ese cheque espiritual, esa bondad de Dios? ¿Cómo lo vamos a usar? Conociendo la voluntad de Dios. Cuando usted conozca la voluntad de Dios, entonces usted va a poder ir a cambiar ese cheque y usted va a ser rico espiritualmente. O sea, usted va a tener de dónde tomar y decir, mi marido me golpea,
¿Y qué dice, verdad, de mi discernimiento espiritual? Pues dice que porque yo me lo gano. Yo me gané que mi marido me golpeara, porque no le hice, verdad, lonches. Yo soy la que lo hago enojar. Créeme que sí, existen todavía personas que pueden llegar a pensar que son maltratadas porque se lo merecen en nuestra actualidad. Pero ¿qué pasa, verdad, con eso? Que no tenemos el discernimiento. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si yo discierno la palabra de Dios, si yo la veo a la luz de la Biblia, mi vida, entonces dice la palabra que a la mujer no se le debe, ¿verdad?, de tocar ni con el pétalo una rosa. No lo dice literalmente, dice que la mujer se tiene que tratar como cosa más frágil. ¿Sí me entiende? El discernimiento se adquiere a través del conocimiento de la palabra. Porque el mundo nos engaña, el mundo es engañoso, nuestro corazón es perverso y nuestro corazón es engañoso. Y aquel marido que maltrata a la mujer o la mujer al hombre, porque también hay casos, ¿verdad?, nos va a decir, es que tú me haces enojar por eso y yo te trato así. Verás, haz todo lo que yo quiera, todo lo que yo diga y verás que no me enojo. ¿Verdad? Pero eso no es tener discernimiento, eso es vivir según los rudimentos o la manera de vivir del mundo. La palabra nos dice, ¿verdad?, cuando una persona se pregunta, ¿es bueno el matrimonio o no? Ya nadie se casa. Porque vivimos bajo los rudimentos del mundo. La palabra, o sea, la voluntad de Dios dice que dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿verdad?, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Está hablando literalmente de un matrimonio. Pero si no conocemos la palabra del Señor, vamos a vivir según lo que el mundo nos enseña, que es lo más conocido, que es lo que abunda, ¿verdad?, en la televisión, en los teléfonos, en nuestra vida diaria. Así es que vamos a ver, ¿verdad?, algunos puntos importantes. Ahora, número uno, ¿verdad? Propósito. ¿Cuál es el propósito del discernimiento espiritual? ¿Cuál es? Ese propósito, hermano, del discernimiento espiritual es identificar, fíjate bien, ¿cuál es el propósito para que tú desarrolles, tomes, abraces el discernimiento en tu vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Verdad? Es identificar la presencia o la no presencia de Dios en cada una de las actividades humanas. El propósito del discernimiento es identificar si Dios está o no está en nuestra vida cotidiana. ¿Está Dios en mi vida en el área, por ejemplo, del trabajo? Por eso es que vemos muchas personas, ¿verdad?, que en el trabajo se comportan de una manera, en la casa de otra, en la iglesia de otra, en la escuela de otra, muchas caras. Cuando la vida del hombre debe ser igual en el trabajo, en la escuela, en la casa, en el supermercado, donde vaya. En eso consiste, y para eso es el propósito espiritual, el discernimiento espiritual, para poder ver si Dios está en cada una de nuestras actividades diarias. Fíjese, lo voy a llevar rapidito a la primera carta de los Corintios para apoyar el punto este. Primera carta, capítulo 12, del 8 al 10, lo voy a dar rápido la lectura. Primera de Corintios, capítulo 12, del 8 al 10, dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus. ¿Verdad? Ese es el propósito, discernir los espíritus. Cuando dice, ¿verdad?, Pablo a los Corintios, discernir los espíritus, significa discernir las intenciones o bajo qué influencia actúa la persona que tenemos enfrente. Usted no se debe de ir por todo lo que la gente dice, porque la lengua es muy fácil de ejercitar. Usted con un buen discernimiento espiritual
con un buen conocimiento de la palabra, ejercitado con la palabra, usted va a poder reconocer si una persona le está hablando, ¿verdad?, con la verdad, o está Dios atrás de él, o qué está atrás de él. Porque pueden estar también demonios. No nos asustemos, hermano. Hay millones de demonios. Y no todo lo que proviene, ¿verdad?, de la palabra de un hombre, viene de Dios, aunque sea un predicador. Aquí en los púlpitos es muy común que se enseñan falsas doctrinas. Y si la persona que está del otro lado no aprende a discernir, o sea, a identificar si es Dios o no el que está ahí, entonces, ¿verdad?, va a haber separaciones, y es por eso que ahora tenemos miles de iglesias, que unos se visten de una manera, que otros se visten de otra, que unos dicen, ¿verdad?, que se festeja Navidad, otros dicen que no se festeja Navidad, unos dicen, ¿verdad?, que no se festejan los cumpleaños, otros dicen que sí se festejan los cumpleaños. ¿Por qué? Porque nos falta discernimiento como iglesia. ¿Qué dice Dios acerca de los cumpleaños, acerca de los festejos? ¿No tenemos un Dios de júbilo? ¿Un Dios que invita a las fiestas? ¿No ha instituido Dios fiestas desde el Antiguo Testamento? Inclusive fiestas que duraban 7 días. Así lo ha instituido Dios. Entonces, ¿quién soy yo para decir, no voy a festejar el cumpleaños de mi hijo? No. Porque mataron, o porque Herodes mató a Juan el Bautista. ¿Qué tiene que ver eso con el cumpleaños de mi hijo? Pero nos falta discernimiento para decir, ¿Dios prohíbe las fiestas? No, Dios prohíbe el desorden, porque Él es un Dios de orden, pero no prohíbe las fiestas. Él es un Dios que inventó la música. ¿O no lo alabamos ahorita con música? ¿Quién la inventó? ¿Quién dio el don de la música a las personas? Es Dios. Entonces, tenemos que ejercitar nuestro discernimiento para empezar a ver eso, para ver si encontramos en las personas, ¿verdad?, la presencia o la ausencia de Dios. No importa que se ponga corbata y diga que es pastor, tiene que ser que cuestionar lo que diga él a la luz de la palabra. Pablo dice que la iglesia de Berea, ¿verdad?, en ese caminar que fue allá por la parte norte de Grecia ahora, ¿verdad?, conocida como Grecia, dice que los de Berea escuchaban la palabra atentamente, así como están ustedes ahorita, pero que después, ¿verdad?, ellos buscaban y decían y veían a ver si lo que estaba diciendo Pablo era verdad, si estaba aquí en la Biblia o no. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ese es el propósito del discernimiento, ¿sí? Ver más allá de las apariencias. Yo puedo parecer pastor, pero a lo mejor no soy pastor. A lo mejor soy servidor, a lo mejor no de Dios. A lo mejor soy servidor, ¿verdad?, del diablo. Sí, hermano, así literalmente. Ustedes tienen que aprender a discernir lo que yo digo. Si es verdad, por eso muchas veces me han dicho, hay pastores que me meten muchas escrituras en la palabra, digo en la predicación. Sí, porque yo quiero soportar mi palabra con la de Dios. Porque si yo enseño, ¿qué voy a enseñar yo, hermano? Si Dios a mí me sacó de los vicios, de los divorcios, de las malas compañías, de los malos negocios, ¿qué le voy a poder enseñar yo? Hacer eso. ¿Qué nos puede enseñar un hombre? Lo malo es Dios el que nos enseña cómo debemos de vivir. Y usted como iglesia tiene la obligación de discernir lo que cada predicador dice. No se tiene que ir con lo que todo el predicador dice. Porque si yo digo que el árbol es maldito de Navidad porque tiene unas manzanitas como esferitas, y que esas manzanitas quieren decir las cabecitas de los niños que sacrificaron a sus dioses, hermano, yo lo voy a llevar a que su Navidad sea oscura y opaca, que no haya lucecitas en su casa, que no haya ese júbilo, esa alegría, porque yo creo, pero la palabra no dice eso. ¿Que no todo ha sido purificado con la sangre de Jesús? ¿Que no nos ha enseñado ya en el Nuevo Testamento que todo podemos comer, que todo es limpio?
Que lo que comamos o lo que hagamos, lo hagamos como para Dios, dándole gracias por todo lo que estamos comiendo, bebiendo o viviendo. Cada vez que usted da gracias por los alimentos, por su casa, por las actividades de su casa, usted está bendiciendo esas actividades o esos alimentos. Pero nosotros tenemos que vivir con eso, ¿verdad? Para ver más allá de las apariencias externas. Porque las apariencias de las personas están manejadas por 3 agentes. O sea, hay 3 agentes espirituales que manejan a las personas. Sí, hermano, hay 3. Primera, nuestra naturaleza carnal. Y nuestra naturaleza carnal es pecaminosa. Le gusta el placer, no importa de dónde venga. El placer que venga de hombre o de mujer. ¿Se fija? Esa es nuestra naturaleza carnal. Antes de Cristo, eso es lo que significa. Antes de recibir a Cristo, una mente carnal, una naturaleza carnal está inclinada al pecado, a la mentira, al no trabajo, a la búsqueda del placer, nada más carnal. No el gozo espiritual, el placer. El otro agente con el que estamos influenciados es el diablo. ¿Que no se acuerda? Según si usted tiene discernimiento espiritual, que la palabra dice, o sea, aquí es donde yo ejercito mi discernimiento, que la palabra dice que el diablo ha venido a 3 cosas: a robar, a matar y a destruir. Y quiere robarle, ¿verdad?, su felicidad, su gozo, quiere robarle a sus hijos por medio de las drogas, quiere destruir después que le ha robado, quiere destruirlo, verlo en la calle tirado, así como una basura. Y después que le ha robado, que lo ha destruido, quiere matarlo. Sí, hermano, Satanás quiere matarlo. ¿Y cómo lo mata Satanás? Espiritualmente. Físicamente y espiritualmente. ¿Por qué? Porque le roba, ¿verdad?, la salvación eterna. Entonces esos 3 agentes son los que están atrás de todas las personas. De atrás de esa boquita, a lo mejor muy bonita, o de esa apariencia muy elegante, ¿verdad? Atrás hay 3 agentes. Su naturaleza pecaminosa, el diablo, pero también el tercero y más importante, a lo mejor está Dios. Y nosotros tenemos que buscar que sea Dios el que influencia nuestro hablar, nuestro caminar y nuestro vivir. Y para eso necesitamos tener ese discernimiento y pedírselo a Dios. Ese es el propósito. ¿Y es importante? Sí, hermano, claro que es importante. Mire, fíjese lo que dice el punto número 2. La importancia del discernimiento espiritual. O sea, hermanos, se requiere. Es urgente ese discernimiento para detectar, ¿verdad?, de una manera precisa y sabia los espíritus. Para poder detectar yo qué hay detrás de esa persona, si está su carnalidad, si está el diablo o está Dios, necesito, eso es lo más importante, ¿verdad?, del discernimiento. Necesito tener discernimiento para detectar cómo está actuando esa persona. ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está enseñando? Y usted tiene que poner esto en práctica en la escuela de sus hijos. Tiene que fijarse en sus maestros. Tiene que fijarse qué le enseñan. Usted tiene que agarrar sus libritos, sus cuadernitos y ver qué es lo que le están enseñando. Usted tiene que aprender a discernir lo que sus hijos reciben. Así como les cuida la alimentación, así como no quiere que coman, ¿verdad?, comida chatarra, dulces o azúcar en exceso, lo que sea. Así como les cuida su alimentación, también les debe de cuidar su alimentación espiritual. Y para eso requiere discernimiento. ¿Sí? El discernimiento, esa es la importancia que tiene, ¿verdad? Es una cuestión, hermano, de sabiduría, no de ciencia. La sabiduría no tiene nada que ver con la ciencia. Usted puede ser muy inteligente, usted puede ser un hombre muy técnico, pero no ser sabio. ¿Sí me entiende? Un hombre puede ser muy inteligente, un hombre puede ser muy técnico, tener mucha ciencia, pero no ser sabio. Porque la sabiduría, a la luz de la palabra, viene de tener temor a Dios.
de vivir bajo el temor de Dios. ¿Qué quiere decir vivir bajo el temor de Dios? Viviendo, obedeciendo lo que Él ha dispuesto para nosotros. Una persona sabia puede ser a lo mejor muy burro, como decimos normalmente, ¿verdad? Muy cabezón. A lo mejor no sabe mucho de ciencia, a lo mejor no conoce muchas cosas en la vida, pero puede ser muy sabio. Aquel hombre que se considera sabio es el que vive según la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Así es que para eso nos sirve. Esa es la importancia, en el punto 2, del discernimiento espiritual, ¿verdad? Que es más de sabiduría. Yo tengo que ser sabio, buscar la sabiduría por medio, ¿verdad?, de Dios. Dice que Él da el entendimiento, Él da la sabiduría, ¿sí o no? ¿No dice su palabra que aquel que quiera ser sabio la pida? Usted debe pedirle a Dios sabiduría. Y Él dice, ¿verdad? Su palabra dice, pues vuelvo a lo mismo, aquí está ejercitando su palabra, dice que Él la dará sin reproche alguno. ¿Qué quiere decir eso? Que se la dará a montones. En una ocasión, ¿verdad? Y en el libro de los Reyes les puede ver, en una ocasión hubo un rey nuevo, un rey jovencito, ¿verdad? Llamado Salomón, que lo llevan a ocupar el reinado en Jerusalén, y en un sueño Dios le habla y le dice, Salomón, ¿qué te puedo ayudar para esta nueva función? Y este hombre dice, pues, Señor, yo soy muy joven, no sé cómo dirigir, ¿verdad?, a un país tan grande y con tanta problemática, no sé cómo dirigirla. ¿Sabes una cosa? Dame sabiduría para poder hacer mi trabajo. Y Dios se alegró tanto, hermano, por eso. Dios se puso tan contento de que aquel hombre, ¿verdad?, le pidiera solamente sabiduría, que no le pidiera miles y millones, ¿verdad?, de dólares, piedras preciosas y mujeres, que no le pidiera que pusiera a sus enemigos bajo sus pies, sino que le pidió sabiduría, que dice, ¿verdad?, que se la dio sin medida alguna, y hasta ahorita no ha habido otro hombre como Salomón, de sabio. Aunque después no fue muy inteligente que digamos. Se casó, ¿verdad? Imagínense, tener mujeres, muchas, 1000, dice la palabra que tuvo, concubinas y esposas. Pero en ese momento del sueño la sabiduría era el punto importante. Dios se la dio sin reproche alguno. Así usted y yo podemos pedirle y decirle a Dios, Señor, dame sabiduría para manejar mi matrimonio, para manejar a mis hijos, para manejar mi casa, para manejar mi economía, ¿verdad? Para manejar mi fe. Dame sabiduría. Esa es la importancia, hermana, del discernimiento espiritual. La sabiduría y el discernimiento son muy parecidos. Ahí van de la mano, ¿verdad? Ahora, la Biblia nos insta, nos invita y nos exhorta, ¿verdad?, a probar los espíritus para saber si vienen de Dios o no. Así lo dice el apóstol Juan, primera carta de Juan 4:1. Ahí lo puede ver usted. Primera carta de Juan 4:1 dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que probar los espíritus para ver si son de Dios o no. Ahora, ya enfilando, ¿verdad?, al término de esta enseñanza, el último punto lo quiero comentar. ¿Cuál es el uso del discernimiento? Ya con lo que hemos explicado yo creo que tenemos una idea, ¿verdad?, cuál es el uso. Y el uso, hermano, es distinguir entre el bien y el mal. Ahí podamos nosotros resumir prácticamente, ¿verdad?, la enseñanza. Discernir entre el bien y el mal. En el libro de los Levíticos, el Señor pone, ¿verdad?, en el capítulo 10, versículo 10, Levíticos 10:10, dice esto: para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. En otras palabras, para distinguir a las personas que me rodean, o la actividad que yo lleve a cabo, distinguir entre lo que es inmundo y lo que es limpio, entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. No le preguntemos a la comadre, al compadre, al amigo, al vecino, ¿qué será bueno para mi vida espiritual? Pregúntele a Dios. Usted tiene un Dios todopoderoso y que da sabiduría que Él se lo pide.
Escribe algo Malaquías también en el capítulo 3, versículo 18, se los comparto. Dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Eso es lo que tenemos nosotros que aprender, a discernir, para juzgar la influencia maligna en una situación y poder huir en ese momento. Ese es el discernimiento, huir, irnos, apartarnos de todo aquello que es inmundo. Relaciones, amistades, actividades, inclusive en la iglesia. Tenemos que aprender a discernir. Cuando una persona, y lo dice el apóstol también, cuando alguien le hable de otro evangelio, ¿verdad? Que sea anatema, o sea, que sea maldito. Todo aquel que no confiesa a Jesús como el Hijo de Dios, con la naturaleza propia de la divinidad, como un ser integral en una sola naturaleza, aquel que niega a Jesús como Hijo, sea maldito, dice Pablo. Aquel que enseña que Jesús es solamente un profeta, que es nuestro Salvador, pero que no es Dios, sea maldito. Así lo dice la palabra. Yo solo repito lo que la palabra dice. Tenemos que aprender a discernir la influencia maligna en cada situación. Inclusive cuando venga de predicadores y de hombres muy sabios y santos. Ahí en Mateo hay un pasaje, nada más se lo voy a parafrasear, ¿verdad? Usted lo puede ver. Mateo 16, 21 al 23. Van caminando Pedro, el apóstol Pedro, y nuestro Señor Jesucristo, y dice la palabra que Pedro empezó a reconvenirlo. ¿Qué quiere decir eso? Empezó a arguir, a decirle a Jesús, no es justo que tú vayas a la cruz, Señor, tú eres una persona muy buena. ¿Cómo vas a hacer eso? No, mira, ¿sabes una cosa? Nos queda todavía muchos años de ministerio, muchos lugares a donde llevar el evangelio. Tú no debes morir de esa manera, tú no debes ir, ¿verdad?, en esa dirección. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo, no, sí es cierto, Pedro, fíjate, dices bien, ¿cómo me voy a dejar crucificar? Imagínate, ¿verdad?, que te claven una lanza en el costado o que te claven las manos. Dices bien, mejor vámonos a predicar, ¿verdad? No, Jesús con el discernimiento espiritual que da Dios le dijo, ¿verdad?, apartaos de mí, Satanás. O sea, porque aunque Pedro era escogido por Dios, llegó a ser un apóstol de Dios, ¿verdad? En ese momento estaba influenciado por Satanás, porque Satanás no quería que se cumpliera la voluntad de Dios y fuéramos salvos. Todos los que estamos en esta sala, todos los que están atrás de esa cámara y todo aquel que acepte a Jesús como su Señor y Salvador alrededor del mundo. Le dijo Jesús, apartaos de mí, Satanás, vámonos. ¿Le estaba diciendo a Pedro? No, si él amaba a Pedro. Le estaba diciendo a la intención de Pedro, manejada por Satanás. ¿Sí me entiende, hermano? Cuando aquella persona, ¿verdad?, aunque sea su esposa, le diga, no, gordito, no vayamos a la iglesia ahora, mire, es el único día que tenemos, vayamos a los tacos de cabeza. Verás qué sueño tengo, me gustaría levantarme más tarde. En ese momento dígale a la gordita, ¿verdad?, apártate de mí, Satanás. ¿Qué le hace que se enoje? O al gordito, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás. El Señor dice que yo vaya a su casa hoy a escuchar instrucción. Y yo voy a ir. Apártate de mí, Satanás. ¿Me entiende? ¿Se fija? O cuando el enemigo le diga, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Tómate una cervecita. ¿Qué tiene simple? ¿Qué te hace una cervecita? Hoy te va a quitar las alitas. Apártate de mí, Satanás. Vamos al antro. ¿Qué tiene? Te tienes que divertir. Trabajas toda la semana como burro, ¿verdad? ¿Qué tiene que vayas al baile a darle vuelo a la hilacha, ¿verdad? Es una noche, no pasa nada. El domingo vas a la iglesia y le confiesas, ¿verdad?, al Padrecito. Apártate de mí, Satanás. ¿Sí?
Pero eso lo va a usted poder hacer en la medida que ejercite y vaya creciendo espiritualmente. Y que empiece a ver las intenciones de las personas, aunque sean sus hijos, aunque sea la gordita, aunque sea el gordito, aunque sea el pastor, aunque sea el mismo presidente. Discernimiento espiritual. Concluyo con este, hermano, ¿verdad? Con un proverbio. Los proverbios son sabiduría popular. Salomón hizo muchos proverbios, o sea, dentro de su sabiduría, ¿verdad? Lo compartía él de una manera muy coloquial. O sea, de una manera que podamos entenderlo. No tiene mucha teología, pero tiene un gran mensaje. Y con eso concluyo esta enseñanza. Dice Proverbios 15:21, si usted lo quiere buscar o espera que yo lo lea, pero de preferencia véalo, porque a lo mejor, ¿qué tal si le estoy mintiendo? Proverbios 15:21 dice, al necio, ser necio lo hace feliz, pero el que es entendido corrige sus pasos. ¿Lo leyó? ¿Dice eso que estoy diciendo? Sí, ¿verdad? Al necio, ser necio, lo hace feliz. O sea, el que no tiene discernimiento espiritual es un necio, porque le ha ido tan mal en la vida. Mire, ¿sabe una cosa, hermano? Dentro de este proverbio cabe este ejemplo que le quiero dar, ¿verdad? La persona sufre por el alcohol, sí, hermano, se sufre por el alcohol. Y las consecuencias del alcohol vienen inmediatamente. Cuando amanece usted con una resaca tremenda, una cruda tremenda, ya está sufriendo las consecuencias del alcohol. Las consecuencias del alcohol se sufren en la bolsa también, o no gastó para comprar alcohol. Y las consecuencias del alcohol se reciben también, ¿verdad? Espiritualmente, emocionalmente, financieramente, en todas partes. Tiene problemas con la esposa, tiene problemas con la policía, tiene problemas en el bolsillo, tiene problemas con todo el mundo, pero ¿quién es o cómo se puede definir un necio? Un necio es el que cae en un problema y cae otra vez, y cae otra vez, y cae otra vez, y cae otra vez, y toda la vida se la lleva cayendo en el mismo problema. Por eso dice, ¿verdad? El proverbio, al necio, ser necio lo hace feliz, así vive él. Así quiere vivir, eso lo hace feliz, está bien. Sé necio, pues sé tú, ese es tu problema. Porque dice aquí, ¿verdad? Pero, o sea, eso quiere decir un cambio de visión, la contraparte de algo. El pero, ¿verdad? Significa lo contrario. Entonces, pero el que es entendido, corrige sus pasos. ¿Usted qué es? ¿Usted es necio? ¿O usted es entendido? Eso solamente le corresponde contestárselo a usted. ¿Quiere corregir sus pasos o quiere seguir en lo mismo? Igual para la iglesia. ¿Quiere seguir siendo un creyentito? ¿Quiere seguir siendo un cristino? ¿O quiere ser un seguidor de Cristo? ¿O quiere ser un discípulo de Jesús? Eso te corresponde a ti. Cada quien agarra del pastel la porción que desea. Vamos a ponernos en nuestros pies. Vamos a darle a Dios, ¿verdad? Gracias por tantas bendiciones, hermano. Por tanto amor. Si nosotros nos pusiéramos a hacer una lista de todas las bondades de Dios, no terminaríamos. Por tanta misericordia, por tanta bondad. Antes de cerrar, un saludo, ¿verdad?, para todos aquellos que nos han acompañado a través de esta enseñanza, detrás de esa cámara, ¿verdad? A Viviana Lizárraga, un saludo y gracias por compartir. A nuestra hermana María Elena Pérez, hermana, espero que ya usted esté muy bien, que el Señor le esté restableciendo su salud y que le dé sabiduría y discernimiento espiritual. A Víctor y Astrid Mariscal,
Me reclamó Astrid porque me dice, saludas a Víctor y a nosotros no, a mí no. Nada más dice la familia Mariscal. No, ahora un saludo muy especial a Astrid y a Víctor, su esposo, allá en Hermosillo. A nuestro hermano Eleazar Carrasco y a su querida esposa, rogando a Dios que ya usted esté, que la hermana Elizabeth esté bien, hermano Carrasco. Un abrazo, Señor le bendiga. A Lupita Ataide, allá en Nogales, el Señor le bendiga, Lupita. Muchas bendiciones, gracias por aceptar el llamado de Jesús para estar, ¿verdad?, conectado. A Magda Carrasco, allá en Hermosillo, Sonora, también un saludo. El Señor te siga bendiciendo, Magda, a ti y a tu hija. A Lupita y a Jesús Guerrero, allá en Hermosillo también un saludo. El Señor les bendiga, les prospere grandemente en su familia, en su vida profesional, y que los llene del don del discernimiento y que puedan ustedes conocer exactamente por dónde caminar. Y por supuesto, ¿verdad? Las oraciones, hermano, las menciono y oramos por ella al final para no irnos una por una y ponérsela al Señor, ponerle estas oraciones al Señor en sus manos. Rogamos por la hermana Elizabeth Carrasco y sus familias, sus hijas, por salud, por lo que estamos diciendo, ¿verdad? Por este virus que nos ha atacado tan duramente. Rogamos por nuestra hermana Marilena Pérez, por su salud y su hijo, ¿verdad? También que también lo agarró el COVID. También rogamos por nuestra hermana Marina Castro y su familia, porque también volvemos a lo mismo, ¿verdad? La pandemia. Por Jesús y Lupita Guerrero y sus hijos, Daniel, Alex, Elizabeth, Lisbeth, Ivana. ¿Para qué? Para que la bendición del Señor descienda sobre sus vidas. Seguimos orando también por Mateo y por Sasha, ¿verdad? Por una recuperación a estos bebés, son unos niños prácticamente. Uno en Hermosillo, Mateo y Sasha en Las Vegas, oremos también por ellos. Oremos también por restauración por Amy Marina, esas prisiones de adicciones, ¿verdad? Oremos también porque la hermana Betty ha puesto a sus hermanos que andan en constante peligro, ¿verdad? En las manos del Señor, oremos por eso. Seguimos orando fervientemente por nuestra hermana Sandra Chávez, por ese problema, ¿verdad?, en su cerebro. Seguimos orando, hermana, para que el Señor le bendiga. Un saludo para nuestro hermano Chávez también. Seguimos orando por toda la iglesia que está en Nogales, Sonora, que todavía no pueden cruzar por la cuestión de esta pandemia. Ahí en Nogales, Sonora, la familia, ¿verdad?, nuestro hermano Sergio, sus parientes allá, que sus hijos, que los extrañamos. También oramos por Miriam Riesgo, ¿verdad? Y esa infección en su operación de la nariz, ¿verdad? Oramos para que el Señor le conceda salud, un restablecimiento, pero sobre todo para que el Señor, ¿verdad?, le dé la luz de la salvación por medio de Jesús, ¿verdad? También nuestra hermana Betty pide por John, su hijo, y por ese problema en la espalda que ella está sufriendo ahorita. Oremos por Magda y Roxanne para que les dé la bendición ahí en el Hermosillo el Señor. Cerremos, hermano, con cada una de estas oraciones que mencioné, pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que su bendición descienda, que tome esas oraciones, ¿verdad?, y que les dé una respuesta, que sea mucho más de lo que nosotros pidamos por estos hermanos. Padre Todopoderoso, venimos aquí, Señor, a este lugar en el nombre de Jesús. Venimos porque solamente a través de su sangre, de su sacrificio divino, es como nosotros podemos entrar ante tu presencia directamente hasta el trono de la gracia. Rogamos, Señor, para que cada oración, cada petición, Señor, llegue a tus manos y puedas, Señor, darle la bendición y la respuesta que ellos esperan y más, porque tú eres un Dios bondadoso, un Dios multiplicador. Bendice, Señor, estas oraciones. Padre Todopoderoso, que hoy tu Espíritu Santo nos regale, nos haga sensibles a ese llamado y nos prospere en ese don tan maravilloso que es el discernimiento espiritual. Padre Todopoderoso, gracias por este mensaje, gracias por la instrucción, gracias por mis hermanos, gracias, Señor, porque te manifiestas grandemente en nuestras vidas a cada momento. Ayúdanos y haznos sensibles a ver, Señor, esa manifestación y no a pensar, Señor, que todo gira alrededor de mí, alrededor de nuestra persona, con un egoísmo tremendo. Ayúdanos, Señor, a ver a los demás, a buscar que tú te manifiestes en la vida de los demás, así como te manifiestas en la mía, a través de compartir el evangelio de salvación
de Cristo Jesús. La función dado, Señor, a todo creyente. La función y misión dado a tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo a tu iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, iglesia, recibe la bendición, llévatela y comparte con otros. Amados hermanos, gracias. Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos.